Sean todos bienvenidas, bienvenidos a esta tutoría. Estamos en la unidad 2. Ustedes pueden ver aquí en la unidad 2. Máximo se receta con la firma de la empresa. Tenemos la clase grabada de la semana pasada y aquí se pondrá la tutoría grabada también. Tenemos aquí los materiales. Hay estos videos que también lo pueden ver. Para el envío de la carta. Y también este PowerPoint. Les recomiendo ver este PowerPoint porque luego vamos a ver las preguntas, ¿no? Más acá abajo están las actividades de aprendizaje. Entonces, aquí hay una novedad que creo que les dije un día que entre los profesores habemos dos clases de profesores, unos que son los docentes autores, que son los que preparan el curso. Un docente autor puede ser, digamos, de una materia, de otra materia, y así. Y hay otros docentes que son docentes tutores, que solo dan las clases, pero no preparan el curso. Es el docente autor el que prepara los materiales, las preguntas y todo eso, ¿no? Y el docente tutor puede aumentar algunos otros materiales, como lo he hecho aquí, por ejemplo, aumentar Ñukanchi y Junanian, trilingüe. Pero en este caso, este curso fue preparado por otro profesor, entonces las preguntas que se ponen como tarea, entonces no los había preparado yo. Encontré que había como unas 10 preguntas, o sea, no estaba muy claro, eso me habían señalado algunas personas, entonces lo que yo he hecho ahora es manteniendo los objetivos tal como estaba antes. Por ejemplo, aquí identificar las principales prácticas espirituales de cosmovisión andina, eso estaba así mismo. Expliqué cómo la espiritualidad permea las tradiciones, costumbres. Analizar cómo la interacción entre espiritualidad, cultura y rituales fortalece la cohesión social. Relacionar los conceptos con la Pachamama. Entonces, estos son los objetivos. Y las preguntas, una vez que leen aquí las páginas señaladas y también un PowerPoint que les acabé de mostrar, que es Ñukanchi Yachajunañán, trilingüe, que está en la unidad 2. Entonces, lo que vamos a hacer es contestar 3 preguntas. Antes estaba una lista larga, digamos, ¿no? Entonces, vamos a contestar solamente estas 3 preguntas. Y ahí les recomiendo revisen también el PowerPoint que está puesto aquí, ¿no? Este PowerPoint, Ñukanchi Yachajunañán, trilingüe. Entonces, les pido que revisen también. Aparte de esto, este video de la agricultura, a lo mejor lo vemos ahora. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de las preguntas. ¿Cuál es la idea de estas 3 preguntas que están puestos aquí en esta actividad de aprendizaje? Entonces, quizá le vamos a hacer más grande para que podamos ver todos. Ya, ahí lo vamos a ver. Entonces, la primera pregunta está destinada a que ustedes estén en la capacidad de explicar el concepto de Pachamama, lo que es la totalidad de la Pachamama. Entonces, para poder conocer un poco más, se suele hablar de 3 grandes componentes de la Pachamama, que sería el Hawapacha, el Caipacha y el Ucupacha.
Luego vamos a ver un poco más sobre cada uno de ellos para que ustedes tengan más elementos, más ideas para tratar esto. También ahí mismo, en la misma pregunta, comentar los signos de representación de la Pachamama por parte de las culturas ancestrales. Habíamos dicho que en todas las culturas ancestrales prácticamente a la totalidad de lo que existe, al cosmos, le representan con un churo. En todas las culturas. Son churos de diferente manera. Hay unos que son un poco redondos, otros que son un poco más rectilíneos, pero va abriéndose también, ¿no? Entonces, todas las culturas en el África, en el Asia y en Europa antigua también, o sea, no solamente acá en América, han representado a la totalidad de lo que existe, es decir, a la Pachamama o cosmos, le representan. Y entonces la idea es que ustedes puedan explicar eso. Luego vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿no? Para que tengan más elementos y puedan hacer bien el trabajo. Esto lo podrían hacer en una media página, no es necesario hacer una largura. Una media página para cada pregunta sería suficiente, pero que esté bien redactado, no escrito al apuro. La segunda es explicar la relación del Ucupacha con la espiritualidad andina como un paradigma para vivir con ética, complementariedad, solidaridad. Y también que se analice, se discuta en qué se diferencia la espiritualidad andina de las religiones de Occidente, principalmente judaísmo, cristianismo y el islam. Que son las religiones, diríamos, que tienen más seguidores actualmente en el mundo occidental. Si es que hay tiempo, comentaremos algo de los asiáticos. Ellos, en cambio, tienen más lo que podría ser una especie de filosofía. Después es que, diríamos, o mejor dicho, en Egipto, en la parte del Asia Menor y en Europa es que surgieron estas religiones, más o menos hace unos 8.000 años, un poco más o menos por ahí. Entonces, ahí tenemos que comentar la diferencia con las prácticas espirituales nuestras. No es lo mismo religión que espiritualidad, eso lo veremos un poquito más luego. Y finalmente acá tenemos describir en formas de reenergizar en las culturas ancestrales para la sanación física y espiritual de personas, animales y espacios de vivencia. Por ejemplo, las limpias solemos hacer cuando hay enfermedades de tipo cultural, entonces a los niños, también se hace a los animales, también a las personas mayores, se puede hacer una limpia. Entonces, actualmente pues se le interpreta como una especie de devolver la energía, es reenergetizar, o que la energía pues está cargada de energía negativa, entonces sería para darle energía positiva, energía buena para que las personas, diríamos, se tranquilicen y no estén enfermas y todo eso. Entonces, aquí tenemos en 3 preguntas. Les digo más o menos de cada una de las 3 preguntas, será pues una media página, pero bien redactada. O sea, que escriban pues unos 3, 4 párrafos de cada pregunta sería suficiente, ¿no? Pero en cada párrafo pondrán varias ideas, varias oraciones cortas, para que no quede un párrafo con una sola oración. Aquí en los han puesto esto, no lo he puesto yo. Si es que ponen citas, pues utilicen la norma APA, que es de la American Psychological Association, por eso se llama APA, con las primeras letras de cada palabra, American Psychological Association.
Eh, no es obligatorio que pongan en este caso, pueden trabajarle como un ensayo. Un ensayo, un ensayo es un texto, un documento escrito con el pensamiento, con las reflexiones de una persona. Por lo tanto, ahí no es indispensable las citas. Cuando es un texto académico, un artículo, ahí sí se usan obligatoriamente las citas para mencionar qué es lo que otras personas están pensando eh, sobre el mismo tema. Pero cuando es un ensayo, eso es un escrito personal en donde uno pone la manera como ve el tema, cómo siente ese tema, entonces ahí no es necesario poner citas. Entonces, seguramente en otras materias les habrán dado esto, pero aquí les doy simplemente de una manera sencilla. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver, Nos vemos la siguiente, el viernes próximo. este PowerPoint que habíamos señalado, está ahí en el ABAC. Ya, ya. Entonces, este PowerPoint, ustedes ven aquí como título está en tres lenguas, ¿no? Para que vean también cómo se puede ir valorando nuestras lenguas, porque uno de los elementos más importantes de la cosmovisión y de una cultura es la lengua. Entonces está puesto aquí en quichua, en inglés y en español. Entonces, aquí habíamos hablado sobre la cuestión de la ciencia y la sabiduría, eso mencionamos. Pero ahorita lo que vamos es saber sobre lo que es Pachamama, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que saber, por eso es tener conciencia cósmica, saber qué es el cosmos, cómo parece que funciona. Y entonces nos damos cuenta pues que el cosmos vamos a ver, tengo aquí un problema no sé por qué razón no nos está visualizando todas las imágenes. Voy a cerrar esto para ver si es que abriendo de nuevo pues se puede, se puede proyectar. No me está proyectando la imagen, o sea, tengo algún problema aquí. Vamos a cerrar. A ver. Vamos a ver con esto porque no hay algún problema con el otro PowerPoint, pero aquí tenemos también, ¿no? Esta es la imagen de la galaxia nuestra, pero parece que todo el cosmos es así. Y entonces aquí estarían los diferentes, digamos, en una galaxia pues existen unos 400 millones de soles. Nuestro sol pues es uno de tantos soles, no es ni el más grande ni el más pequeño, pues hay soles más grandes que el nuestro, pero que eh, se ven muy pequeñitos porque están lejos, ¿no? En cambio el sol nuestro está más cerca y por eso se le ve más grande. Entonces, y aquí están los signos con los que se representa la Pachamama.
En Occidente, pues les llaman cosmos, o también naturaleza, o también universo. Entonces, nosotros teníamos plena conciencia de eso y en todas las culturas del mundo pues han tenido esa idea. Entonces, eh, aquí están los ejemplos, ¿no? Eh, Ustedes cuando entren a un museo van a encontrar muchísimos objetos en donde haya churros, haya espirales. También en los tejidos y también en nuestro cuerpo, les había dicho, en nuestros dedos, por ejemplo, está la huella digital, pues tiene también esta misma forma. Y así tenemos en todo nuestro cuerpo, en el ombligo, el pupo, ahí también tenemos, y así en varias partes de nuestro cuerpo tenemos eh, la representación en pequeño de lo que es la inmensidad del cosmos. Entonces, eh, vamos a ver si utilizo ahora la otra. Voy a ver si es que también en el ABA que está subido, también tenemos el mismo problema. Vamos a ver si en ese caso pues tendré que hacer de nuevo subir de nuevo la presentación, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Sí, también, ya, parece que ya parece que sí, parece que ya está, donde ustedes sí parece que funciona, digamos. Entonces pueden comprobar y ver si las imágenes, porque en antes no estaba proyectándose las imágenes, pero ahora sí está. Entonces, ya, vamos a guardarlo aquí. Ya, entonces, sigamos. Entonces, aquí tienen ustedes sobre la Pachamama. Ahora, les había explicado que esta palabra está compuesta de dos palabras, de Pacha, que es espacio-tiempo, y de Mama, que es no solamente mamá o madre, sino que significa que puede generarse por sí misma. O sea, no necesita de un creador ni nada de eso, sino que puede estar funcionando por sí misma. Y entonces aquí esto está explicado en las tres lenguas, tal como lo pueden ver. Y aquí vamos a ver, en la pregunta de la tarea decía que explique qué es la Pachamama. Ahí pueden hablar, ¿no? De que todo el universo parece que tiene, que en Quichua pues es Pachamama, parece que tiene la forma de una gran espiral. Y dentro
de la Pachamama, pues están más de 100 millones de galaxias, así como esta, ¿no? Y en cada galaxia, pues hay como 400 millones de soles, entonces es muy enorme, diríamos. Y está expandiéndose, por eso es en forma de churro, porque está ensanchándose, alejándose. Las galaxias están alejándose una de las otras a una velocidad enorme, más o menos a 1 millón de kilómetros por hora. Entonces, así parece que es la inmensidad del cosmos. Entonces, nosotros pues tenemos que comprender un poquito mejor para ver cómo es el espacio-tiempo donde vivimos, donde estamos en este momento. Entonces, para analizar, para estudiar, pues se ha tomado como consideración tres componentes, que sería el Hawapacha, el Caipacha y el Ucupacha. ¿Qué es el Hawapacha? El Hawapacha es todo lo que está fuera de la Tierra, o sea, todo lo que está más allá del Sol, las galaxias, todo eso es el mundo de lo inmenso, incluido las galaxias donde están los soles, planetas, lunas. Y en el mundo occidental, pues estudian al Hawapacha con la teoría de la relatividad. El Caipacha es el mundo donde estamos viviendo los humanos. Este es como quien dice, algo no tan grande como este otro, pero diríamos es lo que estamos. Ahora, el Caipacha y el Hawapacha en la realidad no están separados, sino nosotros para poder estudiar es que hacemos esta como especie de separación, ¿no? Eso hacemos los seres humanos al estudiar la ciencia, de eso se llama el análisis, es ir estudiando parte por parte. Entonces, eh, además del Hawapacha, pues está el Caipacha y el Ucupacha. Entonces, ¿qué es el Ucupacha? Cuando hubo la invasión española, aquí le tergiversaron, pusieron que el Ucupacha era el infierno y el Hawapacha era el cielo, pero eso no es propio de la cultura del Quichua ni de las culturas ancestrales. El Ucupacha simplemente es el mundo de lo interior, el mundo de lo pequeño, de lo diminuto, es el mundo de lo espiritual, el mundo de la paz, del equilibrio, y al estudiar el Ucupacha, pues podemos estudiar mejor las ondas de energía. Eh, Según nuestras creencias, por ejemplo, cuando hay el espanto, entonces es porque hay energías negativas, malas energías. Entonces, todo eso se estudiaría, sería como motivo de estudio en el Ucupacha. Entonces, Ucupacha no es infierno, sino simplemente es el mundo de lo pequeño, de los átomos, de las moléculas, de las partículas, que no los podemos ver. Y los chamanes antiguos, al parecer, sí conocían de esto, ¿no? O sea, pero los antiguos chamanes, ahora pues ya los chamanes también están bastante modernos y saben algunos rituales y cosas, pero que conozcan a fondo esto como los antiguos, pues va a ser muy difícil. Entonces, la importancia de ver el Ucupacha es que eh, está relacionado con la espiritualidad y todos nosotros, pues los seres humanos, necesitamos una espiritualidad, unas creencias. Ahora, en la pregunta sobre esto, decía que trate de explicar cuál es la diferencia entre espiritualidad andina de las religiones de Occidente. A ver, aquí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué diferencia encontrarían entre religiones y espiritualidades? A ver, quisiera que ustedes, antes de que yo mencione nada,
ustedes compartan lo que piensan, lo que creen, lo que se les viene a la mente cuando se está hablando de espiritualidad y cuando se está hablando de religiones. De hecho, las religiones cumplieron un papel importante hace unos 8.000 años, tratando de que la gente no se maten, que el más fuerte no sea el que domine a los demás, que haya algo de justicia, y por eso surgieron las religiones. Pero surgieron como un problema que es pensar que ha habido una desobediencia, que eso está en la creencia tanto de los cristianos, de los musulmanes como de los árabes. Entonces, ellos, todos estos tres grupos que tienen pues juntos, tendrían pues unos casi unos 4.000 millones de hablantes, digamos, o de personas en el mundo. Entonces, esa creencia, por ejemplo, en la espiritualidad no existe. La creencia de que ha habido un pecado original, de que vamos a morir porque como un castigo, que nos enfermamos también por otro castigo. Entonces, las religiones están basadas en premios y castigos. Igualmente, ahí tenemos eh, que ir viendo en cada una de las creencias, pues le han dado una característica especial a los premios, a los castigos, etc. Ahora, frente a eso, ¿qué será la espiritualidad? A ver, alguien que quisiera comentar. ¿Qué será la espiritualidad? Las religiones ya más o menos les he demostrado que son creencias basadas en premios y castigos a los seres humanos para que se porten bien, digamos, ¿no? Sea por el premio o por temor a un castigo. ¿Y la espiritualidad qué será? ¿En qué se diferenciará? ¿Alguien de ustedes que quisiera comentar? Anímense. Ya han oído ustedes, porque el tema de la segunda unidad es la espiritualidad. Las preguntas también, Dicen la espiritualidad, como en la clase anterior mencioné yo, o sea, decía de lo que es lo que a uno le nace hacer. ya, muy bien. ¿Alguien, alguna otra persona que quisiera decir también qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de espiritualidad? ¿Será tal vez de pasar rezando esas cosas? ¿Alguien que se anime? Dicen, Sí. yo, verá, según mi punto de vista, mi pensar y más que todo, un poquito conocer, digamos, compartir en este entorno, la espiritualidad es la conexión, o sea, según yo siento la conexión con algo, digamos, por ejemplo, yo creo bastante en lo que es la Pachamama, el solsticio, por ejemplo, el sol, todas esas cosas, digamos, una conexión que tengo yo, por ejemplo, un ejemplo también, y también que sé que el agua, por ejemplo, los ríos, los mares, las quebradas son las venas de nuestra Pachamama. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo dolor de cabeza, lo que hago es meterme a la ducha en agua fría y me quedo ahí parada y yo le pido a la madre naturaleza, no a la Pachamama, que se lleve mis dolencias, mis cosas, mis problemas y me quedo ahí en el agüita así parada y sí, me funciona, al menos eso en mi caso. Y Ujú. también ahí, por ejemplo, con las plantas, por ejemplo, para hacer medicina o una limpia, cosas así, según mi punto de vista y digamos, lo que yo comparto. Ajá. Le agradezco mucho, Mariana. Usted está poniendo ejemplos muy concretos de experiencias y de eso se trata este curso de Cosmovisión, porque los docentes necesitamos tener algunas seguridades que nos ayude a entender a los demás, porque vamos a trabajar con personas, con niños o con jóvenes, y necesitamos estar preparados para
digamos, para relacionarnos con ellos y de una manera, diríamos, amigable, armónica. Y entonces, esa es la razón por la que está este curso aquí. Y que también nos orienta para la vida misma en general, ¿no? O sea, eh, estas creencias son como los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es una creencia que tiene una sociedad que puede ser, está relacionado con las ciencias, con diferente manera de pensar. Por ejemplo, en la Edad Media, pues la gente pensaba que debía haber reyes, que el rey representaba a Dios y todo eso. Ahora ya eso ya no se piensa así, ya se considera al rey como un ser humano como cualquier otro, pero en la Edad Media pues era considerado el representante de Dios en la tierra. Entonces, era una creencia y todo se organizaba, la sociedad se organizaba de esa manera porque estaba con esa creencia. Entonces, esos son los paradigmas. Entonces, la espiritualidad pues va a tener algunos paradigmas y entonces eso lo vamos a ir comparando. Les había dicho, en las religiones hay los paradigmas también, que serían el premio, el castigo, el pecado, todo eso viene a ser parte de las grandes creencias, ¿no? Esos son los paradigmas. ¿Alguien más quisiera comentar, opinar algo de esto? Ahora, eh, la espiritualidad significa, diríamos, relacionarnos o sea, uno sentirse parte de algo grande, como en este caso es la naturaleza. No es necesario hacer algo sagrado a la Pachamama ni cosa por el estilo. En lo personal, pues prefiero tomarlo como algo natural, nada más. Hay compañeros que sí quieren hacer ritos y hacen ritos a la Pachamama y a otros elementos también de la naturaleza, pero yo prefiero tomarle más como algo natural. Y entonces, en cuanto a la relación con los demás, pues aquí entra la ética, por ejemplo, es tratar a los demás, o sea, me porto bien porque eh, las otras personas también tienen los mismos derechos que tengo yo. Entonces, uno ahí se vuelve un poco más sencillo, eh, nada de prepotencia ni cosa por el estilo, ¿no? Y que en mi experiencia le da la paz, la tranquilidad, si uno no está ambicionando el poder y todas esas cosas, ¿no? A veces, de hecho, a uno le nombran como para que lidere, para que dirija algo. Bueno, en ese caso, pues uno acepta ese encargo y trata de hacerlo mejor. En mi caso, pues cuando se fundó la CONAIE me nombraron dirigente de educación. No lo había buscado, no, en ese tiempo pues no era como ahora que las organizaciones están bastante pensando en el poder y ya cuando hay un congreso pues van ya los grupos con candidatos y todo eso, ¿no? En ese tiempo pues no era así, ese rato se buscaba a las personas y se pedía que acepten ser designado dirigente. En mi caso, pues acepté, no es que lo busqué, porque no hay un afán de poder, digamos, ¿no? En cambio que después sí, algunos buscan ser dirigentes porque quieren hacer un trampolín para después hacerse candidatos a cualquier dignidad. Entonces, ha cambiado bastante esto, ¿no? Y ahí habría que ver hasta qué punto es cosmovisión indígena. Entonces, la cosmovisión, diríamos, indígena
tradicionalmente pues estaba basado en una especie de espiritualidad que era reflexionar y darse cuenta que somos tan pequeñitos en medio de semejante universo, de tantas galaxias, de tantos seres, y entonces sobre las demás personas, pues en la espiritualidad es tratarles bien, o sea, tratar como nos gusta que a nosotros las otras personas nos traten, pero no por un premio ni un castigo, no porque alguien me vaya a premiar, ni tampoco porque me vayan a castigar. En eso se diferencia de las religiones. O sea, en las religiones es por un premio, un castigo, se habla de pecados, por ejemplo, hablan del pecado original, la culpa de Adán y Eva y todo eso. En la espiritualidad, pues no interviene nada de eso. Simplemente es darnos cuenta de que somos personas frágiles, de que somos un pedacito del cosmos, de la realidad, y que no hay razón, diríamos, para buscar, diríamos, de una manera fanática el poder. Si es que le nombran para algún cargo, evidentemente, pues acéptenlo y hay que escoger, digamos, ejecutar bien el trabajo que corresponde a ese cargo, a ese puesto. Pero no estar buscando, digamos. Entonces ahí tienen ustedes como para que reflexionen, pregunten sobre esto que está diciendo en la pregunta, que hay que relacionar, contrastar, comparar entre lo que son las religiones de Occidente y la espiritualidad. Así que en los diferentes textos y todos ustedes vayan viendo estas características y todo eso. También nos muestra que al estudiar estas cosas, pues hemos tenido muchos conocimientos, hemos tenido muchos valores. Todo eso es parte de la cosmovisión, porque cosmos está compuesto de la palabra cosmos, que se refiere al universo, a la totalidad de lo que existe, y visión, pues es ver, ¿no? ¿Cómo vemos eso? Entonces, cada cultura, pues, de acuerdo a su historia, a su experiencia, ha ido formándose una idea de lo que es el entorno en donde vive. Entonces, ahí tenemos elementos para reflexionar. Y vamos entonces a ver quizás algún otro material aquí. Vamos a compartir. Ya. Entonces, vamos también a ver un poco cómo estudiando, analizando las galaxias, las estrellas, pues llegamos a descubrir los solsticios y equinoccios. Entonces nos dimos cuenta que la naturaleza estaba organizada en una especie de ciclos, que unos ciclos que son pequeños, otros que son grandes, largos, de mucho tiempo. Por ejemplo, la Tierra que da la vuelta alrededor del Sol, pues son 365 días. El Sol con todas las galaxias, digamos, con todos los planetas, también da la vuelta alrededor de la galaxia y esos son como, estiman como 250 millones de años que se demoran. Entonces, todo eso ustedes pueden irlo
tomando en consideración, ¿no? Para comprender un poquito sobre lo que es la cosmovisión propiamente. Entonces aquí tenemos otros materiales. Vamos a tratar de ver este video que estaba por aquí, el video de la agricultura. Vamos a ver si es que podemos abrir este video y luego también comentar sobre esto. Vamos a ver si se abre. Y si no, me va a tocar buscar de otro lado este video. Sí. A veces cuando se clona un aula no le copian exactamente todo, ¿no? Vamos a ver. Espero que sí se abre ya. Pues, Ñawpa Pachamanta runakunaka Pachamamata rikurayakuna kashkanchik. Ñawpa runakunaka ashpa mama kuyurishpa purik intita muyunti kaktapash yachak tukushkami. Shinami pacha tupunata yachashkani. Tawka llaktapi inti watanata churarkami. Pachata tupugnapaqmi karka. Inti llanduta rikushpami tupukkuna karka. Ñukunchik ñawpa runakunaka inti yayakpa llantukunata rikushpami punllapi ima pachakakta yachashkakuna. Shinami watapi chusku pachak tiyashkata riksishkanchik. Watapika ishki kutin funja y tutami kan. Chayka marzo killapi y septiembre killapi mi kan. Hinallati watapi ishki kutin funja tutada yalli sunimi kan. Waranga watamunda kay chusku pachapi raymida ruruk tukushkanchimi. Kay pachapika ñukanchik kawsayta wankurinkapak yanapanani. Septiembre killapika kuyaraynita ruranchik. Cotopaxi markatika mama negra shutiwanmi riksin. Tarpunkapaka ashpata allichina pachami kan. Diciembre killapika kapak raymita ruranchik. Saraguro llaktapika markantayta ninmi. Kay pachapika tarpushkakunami wiñankuna. Kitikunapika Navidad raymi shutiwanmi riksinkuna. Marzo killapika pawka raymita ruranchik. Mushuk nina raymitapas ruranchikmi. Kay pachapika tarpushkakuna sisanmi. Kunanka carnaval Pascua raymi shutiwanmi riksinkuna. Junio killapika inti raymita ruranchik. Kay pachapika murukunatami payanchik. Kunanka San Juan, San Pedro, San Pablo raymikunawanmi riksinchik. Shinami ñawpa runakunaka ashpa mama kuyurimanta. Tarpuna mantapash riksirkanchik. Watapi chusku pacha tiyashkatapash riksirkanchik.
Masita pachatapa rikushpami randi kawsanata yachak tukushkanchik. Punchapas tutapas, warmibish haribish, hawapash urapash. Shinami runa kawsayka tukushkami. Yantupash yanaparin. Ya, entonces hemos visto este video y ahí ustedes pueden observar cómo observando la naturaleza, el cosmos, o sea, todo lo que existe, que sería en este caso lo más cercano a nosotros, el Sol, y también la Tierra, que sería el Caipacha. A partir del Caipacha hemos observado esto. Nos dimos cuenta que había una especie de ciclos y que se van repitiendo, ¿no? Entonces, con esto ya nos damos cuenta cómo parece que es la naturaleza. Entonces, si es que hay comentarios, lo que sea, como ustedes ven, es importante de ir reflexionando. Eso es parte de nuestra cosmovisión. Entonces, con estos conocimientos, pues evidentemente tenemos otra manera de pensar. Por ejemplo, frente a las religiones, lo vemos como que surgieron en otros continentes, ¿no? Las religiones que son más conocidas ahora, el judaísmo, que es considerado como la religión de donde surgió el cristianismo, y luego también el de los árabes, el Islam, donde apareció ahí el profeta Mahoma. Entonces, en ese sentido, las religiones, antes que estas religiones, diríamos, hubo otras religiones. Las actuales, pues, son monoteístas, o sea, creen que hay un solo Dios, además un Dios macho. En cambio, que anteriormente, pues, creían que había diosas, o sea, femeninas, y también machos, dioses machos, entonces había como una especie de complementariedad. Todo eso era la cosmovisión de los antiguos, ¿no? Y entonces fue útil para que la gente no se mate, porque si no hubiera habido las religiones, a lo mejor la gente se hubiera terminado destruyéndose, no hubiera habido quien pueda poner orden. Entonces parece que las religiones cumplieron ese papel, diríamos. Pero actualmente ya hemos avanzado como seres humanos, tenemos un poco mejor claro nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y entonces, pues, ha surgido más bien estas otras tendencias. En los asiáticos tienen una especie de filosofía de vida. Acá pues teníamos esta especie de espiritualidades y entonces es bastante diferente, ¿no? Les había dicho, las religiones están basadas más en premios y castigos para que la gente se porte bien. En cambio que una espiritualidad, pues yo les respeto a la otra persona simplemente porque es una persona igual que yo. O sea, no necesito que después me vayan a dar un premio ni que me castiguen, sino le considero tan ser humano como yo y entonces este tipo de espiritualidad puede ser muy útil para la sociedad actual, no solamente para la sociedad indígena, sino para todo el mundo, ¿no? Y quizá por eso es que hay interés en estudiar estas cosas. Hay el libro este eh, digamos, no solamente de un autor europeo, sino de varios europeos que han estudiado esto, ¿no? Que les llaman la filosofía andina, y así. También este texto que estamos estudiando de este argentino, y entonces han visto algunos elementos. Y entonces con eso quizás ustedes ya pueden ir viendo cómo hacer la tarea, la comparación entre
las religiones occidentales y la espiritualidad andina. Observen también cómo los solsticios y equinoccios, así, al igual que el churo, que era para representar al cosmos, también en todas las culturas de la Tierra han estudiado de alguna manera los solsticios y equinoccios. Solsticio es cuando la Tierra pues está bastante alejada del Sol. La Tierra está dando la vuelta alrededor del Sol, pero no es, a veces se acerca más al Sol en determinadas épocas del año, en otras épocas pues se aleja, como la Tierra también está dando la vuelta. A veces le muestra más al polo norte hacia el Sol, le enfoca, entonces ahí entran ellos en verano, y los que están en el polo sur pues entran en invierno. Pero hay otro momento en que la Tierra pues muestra hacia el Sol el polo sur y también entra en verano el polo sur. Y en cambio el polo norte está en invierno, está congelándose. Este momento pues el polo norte está entrando en congelación, diríamos, ¿no? Y en diciembre pues va a estar congelado. Y en cambio ya en marzo por ahí pues comienza la primavera, etcétera. Y en junio pues en cambio estarán ya más en verano, y luego viene septiembre, octubre pues ya están en otoño, y noviembre, diciembre ya van entrando hacia el invierno. Entonces esto es estudiado por todos los pueblos del mundo, todas las culturas ancestrales han estudiado esto. Y esto podría unir a todos los pueblos de la tierra. Y si es que se hace fiestas, pues como nosotros tenemos los Raimis, entonces podríamos todos los humanos celebrar estas 4 fiestas. No veo todavía que haya alguna institución así a nivel internacional que esté promoviendo eso, pero es posible. Poco a poco, de aquí, pues algunos años más, pues a lo mejor se ponen de acuerdo. Porque uno pensaría, por ejemplo, que el año viejo podría ser una fiesta universal, pero no. Inclusive eso de quemar el año viejo, los muñecos, pues es casi solo del Ecuador y algunos pueblos por acá, pero en el resto, pues no. El comienzo del año, igualmente, pues los chinos comienzan en otra época del año. No todos comienzan el 1 de enero. Entonces, no es una fiesta universal. Pero ¿cuáles podrían ser fiesta universal? Los solsticios y equinoccios. Ahora, en el caso nuestro, los españoles cuando invadieron cambiaron los nombres, ¿no? Nosotros teníamos en diciembre el Capac Raimi, o sea, una fiesta poderosa porque el Polo Sur estaba en verano, lo que es Perú, Bolivia, pues estaban en pleno verano, mientras los del norte del hemisferio norte pues estaban en invierno. Luego del Capac Raimi pues venía el Pauca Raimi, pero que aquí en el Ecuador podríamos decirle Sisa Raimi, porque Pauca en el Perú, en el quichua peruano, significa flor. Entonces, etapa del florecimiento. Entonces, pero acá a la flor le decimos Sisa, entonces sería más bonito decir Sisa Raimi. Y luego en junio pues tenemos el Inti Raimi, que coincide con el verano, la cosecha, ¿no? Y luego viene pues el Cuya Raimi, que es la época de la preparación para las siembras. Y por eso Cuya es representada en algunas culturas con la mama negra, como en Cotopaxi. ¿Por qué? Porque es negra, porque es la representación de la tierra. Y Cuya también era la esposa del Inca, ¿no? Pero escribiránle con Y, no le vayan a escribir Cuya con doble L. Porque, inclusive aquí en este video, como yo hice el guión, pero no, yo no podía manejar todo lo que son imágenes y todo. Entonces, pues ahí se les ha ido y aparece como que se escribiría Cuya Raimi con doble L, no es con Y. Cuya es con Y, Cuya Raimi. Y entonces,
esto es lo que se celebraba y esto es lo natural, pero en la colonia, con la finalidad de imponer el cristianismo, pues cambiaron el nombre de las fiestas. Entonces, en lugar del Capa Raimi, pues pusieron la Navidad. Eh, Esto ya les dije en algún momento que Jesús no nació en diciembre, eso ya está comprobado y recomprobado, no nació. Se estima que nació en mayo por ahí. Y durante 300 años, pues nunca nadie celebraba en diciembre la Navidad, ni había pesebres ni nada. Los papas trataron de quitarle esas fiestas que hacían de lo que aquí decimos el Caparraimi, pero que en Europa le llamaban los Saturnales o el Sol Invictus también les llamaban, ¿no? Porque consideraban que el Sol ha vencido a la noche, al frío, y ya a partir del 21 de diciembre comenzaba nuevamente a calentar algo la Tierra. Entonces allí hacían las fiestas del Sol Invictus y los papas quisieron quitarles esas fiestas porque consideraban que eran paganas. Y entonces, como no pudieron, entonces por el año 343 un papa decidió poner que Jesús ha nacido el 24 de diciembre y con eso asunto arreglado. Entonces ya las fiestas se siguen haciendo, pero ya supuestamente era en honor a Jesús. En en marzo, pues ahí le pusieron la Pascua. En junio pusieron San Pedro, San Juan, y en septiembre pusieron a la Virgen de las Mercedes. Pero simplemente es un acomodo, eso no es real, no, simplemente lo que es más natural son las fiestas de los solsticios y equinoccios. Así que ahí tienen ustedes elementos para ir conociendo, comparando las cosmovisiones, que desde el punto de vista, diríamos, humano, diríamos que no es que sean mejores la cosmovisión indígena que las religiones occidentales. Va a depender de que se practique, de que se practique lo que dicen, ¿no? Si las culturas occidentales dicen que el amor es importante, entonces tienen que demostrar eso, tienen que practicar eso. Nosotros pues tenemos nuestras creencias también y nos toca también practicar eso. Así que ahí tienen algunos elementos para hacer la tarea, los trabajos y si es que hay alguna pregunta, algún comentario, pues entonces para volver, diríamos. Voy nuevamente a compartir para poner las preguntas, a ver si es que ahí les va saliendo alguna idea, alguna pregunta. Vamos a poner las preguntas de nuevo. Les había dicho que están puestos solo 3 preguntas, no más, para que ustedes puedan desarrollar mejor. Aquí están las preguntas. Entonces, si tienen ustedes alguna curiosidad por aprender, por- vamos a compartir.
A ver, ustedes pueden ver las preguntas, ¿no es cierto? ¿Están viendo las preguntas? ¿Aló? Sí, Lice. Ya. Entonces, si tienen alguna pregunta, eh, algún, Buenas tardes, Magister. Sí me podrá ir explicando de nuevo porque ingresé tarde. No escuché de nada. ya. Lo que he indicado es que estas son las preguntas que están ya en el ABAC y que ustedes deben contestar. Anteriormente estaba un montón de preguntas, entonces estaba un poco más difícil de hacerlo. Entonces le hemos reducido a esto. Ahí tienen. La primera pregunta más es sobre comprender el Pachamama, que hemos visto ahí, está un PowerPoint y ahí lo pueden ver. También en la pregunta 2, pues estamos viendo, tratemos de relacionar entre el Ucupacha, que no es el infierno, eso ya es un invento de las religiones, porque acá nosotros no teníamos esa creencia de que vamos a estar quemándonos eternamente o diríamos en un paraíso, no, o sea, nosotros teníamos una manera distinta de pensar y entonces no estábamos basados en premios y castigos. Tampoco había la idea de pecado original ni cosas por el estilo. Y luego la tercera pregunta que tiene que ver más bien con cómo, ya que somos espirituales, que no tenemos tanto estas creencias de religiones, entonces, ¿qué sería la manera de devolver la energía cuando alguien está con una enfermedad o con un decaimiento? Entonces, como ya sabíamos que todo es energía y los chamanes manejaban esto, digamos, con más conocimiento, ¿no? Y entonces hay diferentes maneras de devolver la energía. Una de ellas, por ejemplo, son las limpias, ¿no? En el caso Sharp, por ejemplo, es irse a la cascada. Entonces hay diferentes maneras. Entonces ustedes tienen que contar lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado en las comunidades sobre estos puntos. Entonces yo lo que quisiera es que me hagan preguntas concretas. Eso es bueno, porque si es que ustedes hacen una pregunta general, repítame de nuevo, pues yo no voy a saber, primero que va a ser aburridísimo para el resto el que uno repita todo de nuevo. Pero si me dicen, explíqueme esta cosa, este término, entonces allí eso ayuda a entender. Lo que quiero es que ustedes aprendan a analizar las cosas eh, tomando un gran contexto, ¿no? No cosas pequeñas, no quedarse reducidos a alguna idea, sino estamos viendo la inmensidad del cosmos, de ahí estamos partiendo. Pero tampoco descuidamos lo pequeño, lo diminuto que está representado por el Ucupacha. Lo inmenso está representado por el Jaguapacha. Y si ustedes, pues, en una noche estrellada, pues, observan, levantan la mirada, pues van a ver la inmensidad del cosmos. ¿Alguna pregunta? Si no hay, pues ya nos tocaría ir despidiendo. ¿Qué más? Sí, yo tengo una pregunta. A ver, diga, Nancy. Eh, en la, a ver, en la primera pregunta debemos poner los conceptos de los tres términos que dice ahí. Sí, pueden poner, Ya. Y en la pero, segunda, pero más que nada, ver un poco, siempre es bueno que ustedes ilustren con sus experiencias personales, con no repetir simplemente el concepto, ¿no? Sino
Por ejemplo, el Jahuapacha, por qué no decimos que es arriba? Sino el Jahuapacha es lo exterior, lo que está afuera, o sea, fuera de la tierra, digamos. El Jahua algunos les traducen como arriba, pero en el dicho para decir arriba tenemos el Hanan, pero aquí no es Hanan Pacha, sino es Jahuapacha. Entonces, puede estar abajo también la tierra, si la tierra es esta esfera que está aquí en mi mano, pues todo lo que está por aquí abajo, por acá a un lado, por arriba, todo eso es Jahuapacha. O sea, es lo que está fuera de la tierra, fuera del mundo donde vivimos, es Jahuapacha. Y ahí, ¿por qué hablamos de tres pachas? Jahua, Kai, Uku. Que desde la antigüedad, pues, eh, han tratado de analizar de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos, creo que les mencioné ya la vez pasada, tenemos esta especie de óvalo. Este dibujo, todo lo que ven aquí, este dibujo fue hecho por un indígena aymara por el año de 1600 y algo. Y aquí tenemos, aquí abajo tienen esta especie de red que es el pensamiento matemático, porque nosotros no llegamos a hacer una abstracción como los occidentales, que ellos llegaron al punto. El punto es la máxima abstracción que ellos tienen. Y nosotros no fuimos por eso, sino directamente partimos de un cuadrado y una circunferencia puesta alrededor. Y juntando tres circunferencias, aquí una circunferencia, aquí otra circunferencia y aquí abajo una tercera circunferencia, tendríamos la totalidad de Pachamama. Entonces la Pachamama podría ser representada por una cosa así también. Y aquí les había dicho que en el caso del Ecuador tenemos que estos restos arqueológicos pues también representan sería Pachamama, porque aquí estarían tres circunferencias pegadas. ¿Y cómo probamos eso? Porque de largo tiene 36 metros y de ancho 12 metros. Entonces, ahí podemos ver que es la representación del cosmos. ¿Alguna otra pregunta, alguna curiosidad? ¿Ninguna? Si no hay, pues ya nos tocaría ir pidiendo. Bueno, les agradezco. Entonces, hagan el trabajo, una media página por lo menos sobre cada una de las tres preguntas. Si puede poner alguna ilustración, una imagen pequeña, pues que mejor, que le refuerce, diríamos, lo que están diciendo con palabras. Y en cada párrafo redacten con varias oraciones cortas. No le hagan un párrafo con una sola oración, porque a veces hacen un párrafo con una oración larguísima y eso no es el estilo apropiado para leer ni para comprender. Bueno, muchas gracias, les agradezco y nos veremos la próxima semana. Dicen, disculpe, tal vez va a tomar alguna fotografía. Fotografía de... No sé, de Zoom, dicen, para Constancia, que nos dio clases. Ah, a ver si se suele hacer, pero bueno, ya eso me toca hacer después con la grabación. O sea, ingreso a la grabación y ahí capturo, ¿no? Entonces, les agradezco, ¿no? Hasta pronto.